Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les agradezco mucho haber entrado a nuestro primer Instagram Live. El día de hoy vamos a invitar a Nancy de Moderniza CB, así que la vamos a agregar. Hola Army, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenida. Muchas gracias Julia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a esperar que se una nuestra amiga de Moderniza CB. Hola Army, qué gusto. Listo, aquí está Nancy. Hola Melú, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo? Qué gusto en hablar. Ahora sí estamos en vivo. Estamos en Ahora vivo. sí. Ahora sí, ahora sí. La verdad es que muchísimas gracias Nancy desde México. Ella es ella es la cofundadora de Moderniza CB y el día de hoy pues vamos a hablar acerca del CB. Y la verdad es que lo queremos hacer un conversatorio, no queremos hacerlo algo estructurado, sino nos gustaría que fluya, que las cosas interactúen y también escuchar por parte de ustedes cuáles son sus preguntas acerca de un CV en general. Hola Alex, Danín, muchas gracias por estar el día de hoy. Así que te cedo la palabra. Perfecto. Primero quisiera hacer una prueba de sonido. ¿Todos nos escuchan bien? Sí, sí, por favor, nada más confirmen abajo. ¿Nos ven bien? ¿Todo bien? Para empezar con todo. Así es. Sí, confirmen, porfa, café cortadito. Hola. Mi café cortadito es mi novia. Ella me acompaña en todos mis emprendimientos locuras. Sí, dice que sí. Gracias, café cortadito. Ok. Bueno, pues entonces, muchas gracias, Manuel. La verdad es que este espacio creo que va a ser muy valioso para todos, para las personas que nos ven y para nosotros también. Entonces, como dijo Manuel, vamos a hablar acerca del CD hoy y solo un poquito de mí. Yo estudié psicología, me especializo en atracción de talento y pues todo esto surgió primero por el granito de arena que quería dar para apoyar a gente que estaba en busca de empleo y pues bueno, ya en el camino se fueron encontrando muchas personas que pues también necesitaban ayuda para otro tipo de asesorías para poder ser contratados o simplemente llamados a alguna entrevista, ¿no? Y pues no sé, Manu, tú no te presentaste también con la gente. ¿Podrías Bueno, presentarme? claro que sí, claro que sí. Mi nombre es Manuel Alegre, así que siempre estoy alegre. Yo hace unos meses fundé el reclutador.pe, que es una iniciativa colaborativa para ayudarlos a ustedes en mejorar su empleabilidad. Yo soy psicólogo de profesión, ya tengo 14 años de experiencia en recursos humanos, ya estoy viejo ya un poquito, pero algo que pueda aportar a la empleabilidad de ustedes siempre lo voy a hacer. Durante la semana trato de republicar avisos de empleo en Perú primordialmente, ¿no? Para que ustedes puedan mejorar su situación laboral. En el Perú la situación laboral no es fácil, pero ahí estamos. Así que nada, sin más preámbulo, creo que le damos inicio a la sesión y Correcto. hablemos del CV, por supuesto. Sí, exacto. Esto va a ser totalmente del CV. Pero primero, ¿por qué es importante tener un CV, verdad? Así es. Y creo que el CV es importante porque es la carta de presentación
hoy por hoy, en general, para todo nivel de puesto, o sea un puesto operativo, o sea un puesto mando medio, para un practicante, para un senior, es una carta de presentación. Y a la vez que es una carta de presentación, también es una especie de declaración jurada que le permite mostrarse con veracidad y objetividad de cuál ha sido mi experiencia durante lo largo del tiempo. Entonces es súper importante el CV como carta de presentación y porque también te diferencia de los demás, ¿no? Y ahí es donde decimos el CV que sea lo más efectivo o a veces cuando se escuchan las palabras el CV de alto impacto es porque realmente el CV también tiene como su objetivo es presentarte como profesional, también su objetivo es diferenciarte y en esa diferenciación es donde queremos realzar mucho más nuestras competencias profesionales, ¿no? Así lo veo yo. Sí, y yo la verdad es que coincido totalmente contigo y además le agregaría que antes era importante y ahora es mucho más importante porque todo de repente se convirtió en línea. Entonces, si tú no tenías un CV, o sea, ahora es un deber casi casi, si quieres aplicar a algunas posiciones, ¿no? Entonces, el CV además, como mencionaste, que te diferencia, o sea, cada persona tiene diferentes talentos y el CV va a ser esa carta para que tú puedas plasmar y transmitir al reclutador cuáles son esos talentos, Por supuesto, ¿no? por supuesto. Y así como el CV es una carta de presentación, me comentaban algunas personas y decían, Manuel, pero ¿y el CV y el LinkedIn? Ahí tengo mi perfil profesional. Sí, el LinkedIn es una puerta que ahora está muy en boga donde nosotros podemos mostrarnos como profesionales, pero consideremos que el LinkedIn también tiene una orientación que está más perfilado para profesionales técnicos hacia arriba. Hay posiciones operativas que todavía no entra el LinkedIn a ese segmento, entonces siempre es bueno tener preparado nuestro CV en cualquier oportunidad, ¿no? Entonces, a veces nosotros los reclutadores, siempre cuando queremos buscar a alguien, lo primero que vemos es, vamos a ver su LinkedIn, ¿no? Como presentación, ¿no? Pero a veces los LinkedIn o los perfiles de LinkedIn no están totalmente perfilados o completos o desactualizados, que es lo que usualmente pasa, ¿no? Entonces ahí es donde ya nos acercamos al postulante y le decimos, pásame tu CV para conocerte un poquito más y ahí tenemos un poco más de detalle, ¿no? Entonces como que por ahí que el CV siempre va a tener esa preponderancia y como dije al inicio, es como una especie de declaración jurada de qué es lo que soy, porque cuando uno presenta su CV está presentando una prueba de lo que detrás yo voy a tener como evidencia, ¿no? O sea, si yo digo que soy psicólogo o tengo un MBA es porque detrás yo voy a tener un diploma que avale esos cursos, igualito en mi experiencia profesional, yo voy a tener unos certificados de trabajo. Entonces, si por ahora yo presento algo que no sea acorde a la realidad, obviamente cuando pases las referencias laborales o me pidan algún documento, de hecho es que van a decir, oye, acá no se está alineando no está alineado a la verdad o te falta sustentar esto y a veces las organizaciones priman más sus principios culturales, ¿no? Y prefieren dejar de lado a una persona que no ha sido totalmente veraz, ¿no? Entonces, por ahí que es muy importante para mí el CV desde ese punto de vista, ¿no? Pero, fuera de eso, ¿no? Sí me gustaría que el CV ahora debería tener una estructura diferente, debe tener otro matiz, ¿no? Muchas de las personas con las que he podido conversar o asesorar me preguntan, Manuel, ¿y cómo hago un CV de impacto? ¿Cómo hago que el CV destaque frente a los demás? Y es ahí donde yo muchas veces le digo, mira, el CV, más que sea un CV de impacto, que sea un CV vendedor, yo te sugiero que el CV sea lo más eficientemente posible y solito va a vender, ¿no? Muchas veces he visto candidatos que me presentaban un CV de 10, 15 páginas. La verdad es que es complicadísimo leerlo. O sea, ustedes saben que un reclutador te lee un CV en 6 segundos y tú ya sacaste la línea de cómo es el perfil del postulante y ves si hace match con lo que estás buscando o no. Entonces, por ahí que una de las cosas más importantes es que el CV sea más que de impacto o vendedor, sea un CV mínimamente completo, ¿no? Entonces, y ahora nos preguntamos si qué significa que tenga lo mínimamente completo, ¿no?
pues ahí ya comenzamos a desglosar las partes del CV. Pero nada, Sí, exacto. Y yo agregaría justo que aparte de que tiene ese impacto, porque solo son unos segundos lo que se ocupa para escanearlo, literal, no sé si lo ocupan, si lo dices también en Perú, pero peinas un CV. O sea, lo peinas, porque no es como que te tomes una media hora a leer todo lo que dice el CV, o sea, simplemente es un escaneo, lo peinas de volada para ver si cumple mínimo los requisitos. Si lo cumple, vuelves a dar otra leída más para, pues bueno, si se llama entrevista o no. Entonces, ¿qué es lo que tendría que tener un CV para que fuera llamado a entrevista? Entonces, ¿tú cuántas hojas piensas que debe ser un CV efectivo? para mí un Mal. CV mínimo una, máximo dos, no más de eso. Exacto, O sea, exacto. o sea, todo tiene que estar ahí, ¿no? Y ahí apelamos a la capacidad de síntesis, de comprensión, de redacción, ¿no? Que tiene el Exacto. profesional para tratar de demostrar toda su experiencia o los últimos años de su experiencia y los conocimientos que estén alineados al perfil. Porque acá hay algo sumamente importante. No todo el CV está alineado al puesto que uno aplica, ¿no? A veces uno tiene una experiencia, ponte, en mi caso, yo tengo experiencia en recursos humanos, soy medio generalista, pero si veo una vacante que está más orientada a talento, pues alinearé mi experiencia, mis logros, ¿no? A talento. Si por ahí yo estoy aplicando a una posición un poco más dura de recursos humanos, más planillas, más compensaciones, obviamente voy a reorientar mi perfil o mi CV a ese tipo de funciones y de logros. Entonces, yo debo tener, sí, un CV madre, por así decirlo, ya que puede ser un poquito más amplio, 2, 3 páginas, pero que luego cuando yo vea el tipo de posición, voy a tener que alinearlo a lo que estoy buscando, ¿no? Y es un poco lo que pasa, Exacto. es lo que pasaba antes, ya hace 10, 15 años atrás, uno tenía que volantear, esa era la palabra, ¿no? Uno Sí, volanteaba su CV, ¿no? sí. Y lo dejaba en el comercio, que es un diario de circulación, lo dejaba y le ponía el código, ¿no? En la casilla postal. O cuando mandaba su CV, mandaba como a 20 correos electrónicos y obviamente lo que uno tenía que hacer era esperar que te respondan, pero cogías un solo tipo de CV. Ahora lo que queremos es más personalizado, conocer un poco más a la persona y que como profesional transmiten su CV lo que es, ¿no? En esencia. Eso es lo que buscamos un poco más, que nos despierte el ojo. Como tú dijiste, nosotros peinamos los reclutadores, lo peinamos el CV y en 6 segundos queremos ver si jala el ojo en función de ese perfil. Y es ahí donde ya se da la primera llamada, ¿no? Y en la primera llamada creemos que el postulante tiene que brillar por sí mismo y tratar de Exacto. mostrarse como profesional y como persona, porque hay algo muy importante que yo siempre digo en mis entrevistas, en mis charlas, nosotros no contratamos ingenieros, nosotros no contratamos médicos, nosotros contratamos personas que hacen las labores de ingeniero, que hacen las labores de un médico. Entonces, nosotros como reclutadores, antes de mirar al profesional, miramos a la persona como un todo, ¿no? Tratar de humanizar lo máximo el proceso, ¿no? Y, y es un poco lo que me decía una persona, me acuerdo, me decía, tratemos de humanizar el proceso de inicio a fin, ¿no? El proceso de reclutamiento y selección, desde que le hacemos la invitación a participar hasta que la persona, si calificó o no, darle una respuesta, darle un feedback, porque eso es humanizar, o sea, me importas desde que te llamo hasta que finaliza el proceso, ¿no? Entonces, Sí, es un poco total. el todo, ¿no? De hecho, ahorita que mencionas eso, justo por eso es que se cambia el nombre, ¿no? O sea, ¿cómo se llamaba antes? O sea, se nombraba a reclutamiento y selección, porque reclutabas, o sea, viene como de todo esto de la milicia y todo, reclutas nada más, pero ahora atraes talento. Entonces, Sí, ahí viene implícito que pues estás tratando de personas que pues no solamente son máquinas que vienen a hacer un trabajo. Entonces, regresando un poquito a lo del CV con las partes importantes para que sean llamados a entrevista, o sea, creo que aquí nos habían preguntado algo que si el nombre de las empresas importaba, aunque fueran nacionales o internacionales. Bueno,
parte de la estructura que podía tener un CV para que el reclutador pueda identificar si cumples primeramente los requisitos, o sea, tiene que estar bien especificado eso, tu parte, tu experiencia profesional, tu información de contacto, tu historial académico, tu objetivo profesional o tu resumen para poder tener también esa breve descripción de toda tu experiencia y que nosotros justamente podamos, simplemente con leer ese párrafo, entender un poco quién eres tú, ¿no? O sea, tú la persona que está aplicando y sí puede ser un buen match con la organización, ¿no? Entonces, en general esas son las partes que tendría que tener el CV. Sí, y acá lo que menciona la UEL 18 es importante, ¿no? Si tú eres un profesional bilingüe o quieres aplicar a una posición de habla inglesa o de otro idioma, obviamente tienes que hacer la traducción más apropiada de tu puesto, de toda tu experiencia, ¿no? Y ahí mencionar un poco lo que realmente has hecho, ¿no? Si has sido de TI, tratar de poner el puesto homologado en inglés o un puesto de business Ah, partner, también colocarlo de esa forma, ¿no? Lo que sí es muy importante en este caso es, se me viene a la idea cuando en LinkedIn ponemos, somos Human Resource Business Partner, pero después en nuestro certificado de trabajos aparece como generalista de recursos humanos. Entonces, hay una gran diferencia y obviamente cuando te pidan el sustento, recuerden que el CBE también es como una declaración jurada, en decir, oye, tú eras business partner o eras generalista, porque tal vez para la organización el nivel de complejidad de un puesto es diferente al de otro, ¿no? No es lo mismo que hablar jefe de recursos humanos o Human Resource Chief, ¿no? Ahí sí hay una igualdad en tipo de puesto, pero si no hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y cuando uno comienza a revisar los CVs, o sea, uno como postulante tiene que saber a dónde aplica, ¿ya? Obviamente, totalmente. sí, o sea, no, todas las organizaciones son diferentes, sus protocolos o sus códigos de vestimenta, las culturas son diferentes y eso hace que nosotros adaptemos nuestro CV o la forma de presentar nuestro CV de una manera totalmente diferente. Yo recuerdo cuando empezaba a trabajar y los CVs entraban en físico, una vez nos mandó un muchacho, me acuerdo, un CV y la fotografía que nos había mandado era una fotografía tamaño jumbo, normal, pero era una fotografía él modelando en ropa interior, ¿no? Entonces, su experiencia de él, revisando el CV, su experiencia era modelo de ropa interior, ¿no? Eh, Ok. si lo vemos a la actualidad, posiblemente ese mismo profesional o modelo nos mandaría igual su CV por LinkedIn o agregaría un link donde pone su book para ver su trabajo, cómo lo efectúa, ¿no? Pero tal vez ese tipo de cosas que uno encuentra en la experiencia, o CVs muy extensos, o CVs que te adjuntan documentados, ¿no? Hacen de que le dan más trabajo al reclutador y no le dan una buena percepción como profesional, ¿no? Entonces, a veces mucha información es demasiado, ¿no? Y es aquí donde hay una regla no escrita en los reclutadores, es que menos es más, ¿no? Y me gustaría que empecemos por esta parte, ¿no? Menos es más, ¿no? Y si vemos un encabezado de un CV, por ejemplo, a veces te ponen todo el nombre, ¿no? Por ejemplo, mi nombre es Manuel Ángel Alegre Vargas Machuca, ¿no? En el CV, en la primera parte, en la cabecera, ¿no? Y es como que si nosotros queremos marketear nuestro CV, obviamente, si queremos generar recordación en el reclutador o en el jefe que nos entrevista, acortemos nuestro nombre, ¿no? De la mejor forma. Por ejemplo, yo me pongo como Manuel Alegre, no me pongo nada más, ni Manuel Alegre Vargas Machuca, yo ya acepté que así me van a denominar, ¿no? Y sabes, inclusive cuando piensen, si vamos a una entrevista presencial, si tienes dos nombres, tienes uno favorito. O sea, hay uno el que te gusta más cómo te llaman. Entonces, imagínate estar en la sala de espera y alguien te dice, Alberto, y tú, ah, sí, yo me llamo Alberto, ¿verdad?
pero porque realmente no eres, no es el nombre que tú normalmente te consideras casi que te llames así. Entonces, ocupa solo un nombre, aunque tengas dos. Como dijiste tú, también te ayuda a marketizarte, ¿no? O sea, que te recuerden de alguna manera a decir, ah, Manuel Alegre es más fácil recordar que Manuel Alberto, bla, 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 todo el nombre, ¿no? Así es, así es. Es totalmente cierto. Y eso también aplica para LinkedIn. O sea, a veces tú ves en LinkedIn los perfiles que están todo el nombre, ¿no? Entonces, eso no genera recordación. Y lo que tú quieres en este tipo de CV o redes sociales es que te tengan en la cabeza, que piensen de que si yo voy a pensar en un jefe de recursos humanos, Manuel Alegre, al toque, en una, Exacto. ¿no? Tal, no se van a acordar de Manuel Ángel Alegre Barrios Machuca, ¿no? Pero bueno, ese es un tanto de las cosas. De ahí, algunas cosas que también agregan en la parte de datos personales es su DNI, su dirección o su número de brevete, ¿no? Como les digo, menos es más, ¿no? El DNI es una información confidencial. Yo sugiero no colocarla, ¿ya? A no ser El que DNI es el es documento nacional de identidad. Ah, ok, 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 ok. Claro, es Sí, no, es una información confidencial, ¿no? Ahí no recomiendo colocarlo. Igual cuando colocan la dirección, ¿no? Ahí también mucho cuidado, ¿no? Con colocar la dirección, porque es información personal. Recuerden que el CV es un documento que tú lo ingresas a recursos humanos, a la organización, y tú no sabes a dónde va a ir, tú no sabes si lo van a reenviar a otra área o lo va a ver un tercero, o en el peor de los casos, si un reclutador le pide en base de datos a una empresa terceras y le pasan tu CV que no debería de pasar, porque es información protegida por la ley de datos personales, se filtra. Entonces, ahí está sí. información personal, ¿no? Y me ha pasado, no directamente, pero sí en un CV de una postulante, el jefe agarró y vio la dirección y fue a la casa de la postulante, la comenzó a llamar, entonces se tornó un tema de hostigamiento que no era alineado ni era el correcto. Entonces, hay que tener un poco de cuidado con la información que se coloca. Y por otro lado, si vamos a colocar, por ejemplo, el brevete, ¿no? Obviamente es porque el puesto al que nosotros estamos postulando, no sé, es chofer o montacarguista, eh, o un puesto que implica que voy a manejar, ¿no? Por ejemplo, un administrador de obra o de campamento minero usualmente le dan camioneta, entonces ahí sí es válido que coloque el tipo de brevete que tiene, ¿no? Y Exacto. en el caso de dirección, si es que la posición es para viajar a provincia, obviamente, o si el puesto es en provincia, indicar su departamento o su localidad de vivienda, ¿no? Y en el tema de teléfonos también es súper importante, ¿ya? Porque aquí muchas veces los postulantes te colocan el teléfono, tres teléfonos, ¿ya? Te colocan el de casa, el de personal, el de la novia y el de un tío. Y ninguno contesta. Y ninguno contesta, ¿no? Entonces, ahí me pasó una vez que a veces los reclutadores, y aquí le soy sincero a todas las personas que nos ven, nosotros los Eso se reclutadores trata. nos tomamos todo el día para filtrar CVs, filtramos durante el día. Y sabemos que las personas están en sus casas o ya están más tranquilos o ya retornaron de su trabajo a partir de las 6 de la tarde. Así que es normal, es usual que nosotros llamemos a partir de esa hora, ¿no? Entonces, no nos odien, por favor, no nos odien. Si llamamos, Conteste. sí, contéstenos, por favor, ¿ya? Oye, Pero ahorita que que dijiste esto de las direcciones y protección de datos, estaba escuchando un podcast que decía, oye, pongan la dirección completa, o sea, no se le están dando a un secuestrador, es a un reclutador. Yo no estaba muy de acuerdo con ello, porque dije, sí, evidentemente yo diría, no, ¿cómo crees que los reclutadores vamos a ocuparlo? Pero atrás de un reclutador hay una persona, y si una persona no tiene esa ética, no tiene esos valores y todo, puede llegar a ser un secuestrador. O sea, no, hay que tener también cuidado con la información que compartimos. Entonces, ya si más adelante en el proceso se necesita un estudio socioeconómico, ya directamente la contratación, se va a necesitar la dirección completa, pero en un primer momento donde pues todavía no está bien afianzada la relación laboral,
sí, que cuiden sus datos personales, Así es. ¿no? Y muy alineado a eso, cuando nosotros coloquemos los números telefónicos o los datos, coloquemos datos que nosotros vamos a responder. O sea, si ponemos 3 o 4 teléfonos, si vamos a colocar el teléfono de la casa, es porque alguien va a estar usualmente para contestar, si es que no somos nosotros. Si ponemos un número de celular, que tratar de que sea el nuestro, ¿no? A mí una vez me pasó que llamé a un candidato 6, 7 de la noche y me contestó su señora, ¿no? No, su esposo, perdón. Me contestó su esposo y yo pregunté por la señora porque estaba postulando y él pensó que yo era otra persona y se generó un ¡Oh, problema no! y le dije, no, por favor, discúlpame, la señora está postulando a una vacante y quisiera llamarla, ¿no? Entonces, casi me meto en un problema porque el teléfono era del esposo, No entonces puede ser. hay que tener mucho cuidado, o en todo caso, si no tienes el teléfono disponible, decirle a la otra persona, oye, por si acaso me van a llamar para no generar una Claro, incomodidad, claro. ¿no? Oye, aquí pregunta Rosemary Lisset que si es necesario colocar la foto en el currículum. ¿Tú Entonces, qué? creo que la foto siempre ha sido así como que el tema polémico del currículum. Entonces, yo Total. te voy a compartir mi preferencia, mi opinión, y quiero que tú me compartas la tuya para ver si realmente empatamos o, bueno, la diversidad de opiniones, ¿no? Entonces, yo creo que la foto sí debería de ser opcional, a menos que obviamente por el puesto, por las actividades, ya llámese un modelo, se va a requerir la foto o simplemente en la posición o en la vacante donde lo estás viendo te la estén pidiendo, ¿no? Te tienes que sentir cómodo para que esa hoja que tú estás entregando currículum, tienes que estar cómodo con ello, o sea, esa hoja te tiene que representar a ti al 100, entonces si tú vas a poner la foto, tienes que estar cómodo con esa foto para que bueno, primero, pues, sea algo que te represente y pues piensa que ese CV va a estar rolando, bueno, moviéndose en toda la organización, ya sea para una segunda entrevista, una tercera. Entonces, yo se lo dejaría bien personal y a cada quien que lo decida si quiere foto o no. Solo que si se decide sí poner una foto, que la cuiden mucho en el fondo, la iluminación y que no sea... Ya hablaremos a más detalle del tipo de foto. Pero esa Sí, es mi opinión. ¿Tú qué opinas, to- man? yo creo, yo tengo una opinión diferente. Ya justo ayer estaba leyendo la página de Sodexo Perú, que ha lanzado la iniciativa del CV Incógnito, que es una Mm, iniciativa para poder quitar los sesgos de los reclutadores. O sea, les quitan que el CV no contenga foto, que el CV no contenga género, que el CV no contenga algunos datos personales que te pueden generar un filtro, ¿no? Porque siempre los reclutadores o los clientes internos, y aquí las personas que nos están yendo o tú tal vez no me van a dejar mentir, que a veces los clientes internos nos han pedido, oye, quiero una persona con determinado grupo de edad o con determinada preferencia, cosas que al menos conmigo no van, ¿ya? Pero son ujú. cosas que te piden y uno tiene que saberle explicar a tu cliente interno que realmente un profesional está muy por encima de su edad o de su género o de su sexo, ¿no? O sea, hay que aceptar la diversidad de las personas. Entonces, creo que la foto es un elemento que puede ser discriminante, ¿ya? Dependiendo cómo lo veas, ¿ya? Pero si lo sometemos a los ATS, que son los Applicant Tracking System, ¿ya? Un CV, si tiene una imagen o tiene una tabla, ¿ok? No va a ser leído, ¿no? O sea, si lo vemos desde ese punto de vista, no va a ser leído, ¿no? Entonces, yo creo que hay que saber cuándo utilizar la fotografía. Si al final la fotografía es algo que el postulante quiere utilizar, ya porque es algo que le va a dar una mayor distinción y quiere ser percibido de otra forma, que es válido, es una decisión personal, ahí sí Sí. se da lo que tú dices, ¿no? Oye, elijamos una buena foto, que sea una foto profesional, que sea una foto nítida, que sea una foto básicamente para un CV, ¿ok? Exacto, Y evitemos los selfies o los por favor. work selfies, que también se les llama, ¿no? Que a veces se toman el selfie en la oficina
o con los amigos, o recortar la foto de un evento social, o la foto que se ha visto de Facebook. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tipo de foto que uno elige en un CV, ¿no? Entonces, eso es súper importante si es que lo quieren utilizar. Yo personalmente no recomiendo el uso de la foto porque creo que es un elemento que genera un sesgo, ¿ya? Esa es mi opinión personal, pero siempre le doy la opción a las personas con las cuales yo trabajo, ¿no? Ya, sí, totalmente. O sea, sí creo que es algo opcional. Eh, se me había ido un poquito, creo que el internet, sí, ¿verdad? Sí, ¿Ya me escuchas bien? ahora sí te escuchamos bien. Ok, perfecto. Sí, entonces, respuesta corta, opcional la foto. Sí, Solo que si dicen que sí, elijan una foto o tómense una foto exclusivamente para el CV. así es, así es. ¿Correcto? Y otro tema que sí está en la parte inicial de un CV, me pasa muy a menudo que los postulantes colocan currículum vitae en la Oh, cabecera. sí, también, sí es cierto. Porfa, ya sabemos que es un currículum vitae, o sea, es tácito que lo mencionen, que no lo mencionen. Entonces, por ahí que no Quítenlo, omítanlo. Sí, quítenlo. quítenlo, por Sí, favor, no quítenlo. lo pongan. Sí, por favor. Sí, y sabes que eso creo que viene mucho de la vieja escuela. Entonces, Sí. hay muchas personas pues, sí, o sea, si tú en algún momento aplicaste a un trabajo y llevas 20 años ahí, o simplemente encuentras una plantilla en internet que dice currículum vitae y pon tus datos aquí y ya tienes tu CV, pues tú dices, oye, viene de un portal de recursos humanos, claro que así debe de ser, ¿no? Entonces, no, por favor, ya está implícito, como dijiste, que es Ujú. un CV. Y mira, acá nos comenta asesor de talento que él dice, Ujú. acá en Estados Unidos se acostumbra a incluir, No se acostumbra. no se acostumbra a incluir la foto a menos que se esté postulando a una vacante de modelo, ¿no? Y muchas veces es Exacto, así, ¿no? Porque es parte de, ahí sí lo amerita porque es parte del puesto que aprecien otro tipo de rasgos, ¿no? exactamente. Interesante. Y creo que ahí, por ejemplo, en México, no en todas las empresas y no es muy común el uso de estos sistemas de lectura de CVs. Entonces, si tú no sabes si están aplicando si tienen un sistema así a la empresa a la que aplicas, entonces ya de ahí estarías descartado automáticamente, o sea, porque la máquina no te leyó y ya no pasarías al siguiente filtro, ¿no? Y Sí, además, totalmente. eso es algo muy pues, triste de alguna manera, pero entiendan, también nos ayuda a nosotros para hacer nuestro trabajo un poquito más rápido el utilizar estos sistemas, Claro ¿no? que sí. O sea, cuando se publica una vacante, estamos hablando de más o menos 200 CVs, ¿ya? Más o menos, puede ser un poquito más, un poquito menos. Obviamente hay puestos que tienen más acogida que otros, ¿no? Entonces, imagínense, 200 CVs para filtrarlos en una semana, en 2 semanas, o sea, para un reclutador no es el único proceso, o sea, usualmente Exacto. un reclutador te tiene unos 10 procesos en línea, aprox, ¿no? Dependiendo de la Fácil. organización. Entonces, utilizamos este tipo de algoritmos para poder acelerar el proceso y tener la información a tiempo. Entonces, Ujú. es bueno que lo sepan para que puedan tomar las precauciones, ¿no? Ahora, si se lo van a mandar a un reclutador directamente, ahí sí, mándenlo Claro, con claro. su foto, o si le quieren hacer un diseño bien llamativo, con colores, bueno, ya es un tema totalmente opcional, ¿no? Sí. Siempre el CV, por lo mismo que manejamos 2 páginas como máximo, también la estructura tiene que ser leíble, tiene que ser lo más sencilla de leer. No puede ser no puede ser algo tan complicado o por ponerlo con un diseño más artístico, las letras las hacemos más chiquitas. Entonces, manejar un estándar, ¿no? Letra que sea profesional, no una letra tipo Comic Sans que no va No, acorde al sentido profesional de un CV, ¿no? exacto. Y eso lleva a otro punto importante que rescatar y tener bien pendiente cuando se hace un CV, las palabras claves y el diseño. O sea, primero, si nos vamos al diseño, sí, hay que resaltar, ¿no? Pero
no necesariamente puedes resaltar por el diseño o no solamente puedes resaltar positivamente. Entonces, primero el contenido, o sea, antes de irte a diseñar el CV que se vea garigoleado y los colores y las imágenes, primero hay que trabajar en el diseño, porque eso es lo que realmente le va a importar al reclutador. Sí, o Entonces, sea, fondo, el fondo más que la exacto, forma, ¿no? exactamente. Creo, Entonces, eso lleva a que el contenido tenga palabras claves para la vacante, ¿no? ¿Ibas a decir algo, sí, mano? o sea, como reclutador, no me pongo en la cabeza de un reclutador que lleve un CV, por más bonito que sea, pero que no cumple el perfil al cliente interno. O sea, el cliente interno nos va a decir, bueno, está muy bonito, tiene una muy buena fotografía, bonitos colores, pero no cumple el perfil. Entonces, los que rebotamos somos nosotros, porque recordemos que los reclutadores somos la primera puerta de entrada a un postulante, o mejor dicho, nosotros somos los que le mostramos la cultura de la organización al postulante. Entonces, es muy importante el que nosotros filtremos a aquellas personas que estén alineadas a la cultura y cumplan el perfil, ¿no? Exactamente. Sí, 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 sí. Es, Eh, Aquí tenemos otra pregunta de cómo puede redactarse una, sí, una carta de presentación. ¿Cómo puede redactarse una carta de presentación? Dice Rosemary. Yo tengo mis conflictos con la carta de presentación, la verdad. Otra vez. ¿Cómo así? Mira, o sea, la carta de presentación creo que se ocupaba también un poco, o sea, tenía mayor frecuencia antes, justamente porque tenías, no sé, se manejaban diferentes los procesos, ¿no? Desde que ibas directamente a la empresa a buscar trabajo porque no existían los portales en línea, no existían otros medios para poder contactar con la empresa, sino es que fueras directamente. Entonces, ahora yo sigo viendo que sí se siguen pidiendo las cartas de presentación y a mí me suena un poco como redundante a que ya tienes el CV con toda la información, ya mandaste un correo presentándote también y además quieres una carta de presentación y es como, ya, o sea, ¿y qué me vas a dejar para cuando te entreviste? O sea, no te, ya sé todo de ti, casi, casi, ya no necesito ni siquiera entrevistarte, gracias, ¿no? Entonces, tengo un conflicto con las cartas de presentación. Cuéntame de tu opinión, mano. Yo creo que la carta de presentación es si lo demandan. O sea, si la organización te Total. pide que es necesario que presentes una carta, pues hay que hacerla, ¿no? En Perú son muy pocas las empresas que te piden eso. Usualmente son en entidades del Estado, pero muy poco, la Ujú. verdad. Muy poco está en desuso, como tú dices, porque si nosotros vamos a hacer un CV en una página o dos páginas máximo, la verdad es que redunda y es como que estuviera solamente copiando las cosas más importantes de un CV y en dos páginas o en una página ya está todo lo importante. Entonces, creería de que no es tan necesario, pero si hay organizaciones que te piden carta de presentación, hay que redactar en función a quiénes somos, eh, qué estudiamos, qué es lo que estamos buscando, por qué estamos mandando la carta, bajo qué vacante de puesto estamos aplicando y esperamos su consideración en el proceso. Yo lo vería de esa forma, ¿no? Por aquí, Sí, sí, por sí. aquí vi una pregunta de Paloma Walker que nos dice, ¿es verdad que si tiene dos columnas el ATS no los lee? Es correcto. Los Applicant Tracking System o ATS como mencionas, si tú estructuras tu CV con una imagen, con columnas, sea una, dos o más columnas, no lo va a leer. ¿Ok? Es así de simple. El algoritmo está diseñado para leer texto directamente, ¿no? Como un PDF, pero sin columnas, ¿no? Y aquí viene lo otro, cuando mandemos el CV, mandémoslo en formato PDF, no lo mandemos en Word, que es susceptible de edición. Y eso los cuida tanto a ustedes, los postulantes, como a nosotros, los reclutadores, ¿no? Porque a veces se puede alterar la información o se puede modificar y finalmente los más perjudicados son los postulantes que no se pueden quedar en el aire por alguna información que faltó y que se modificó en el camino, ¿no? Sí, a menos, otra vez, la excepción de todos los reclutadores, a menos que la vacante te lo pida. Si la vacante te dice, mándalo en Word, lo mandas en Word.
o sea, no hay de otra. Pero sí, totalmente que sea en PDF. Aparte, o sea, da otra percepción cuando mandas un documento en PDF o en Word. Entonces, solo si la vacante lo requiere. Ujú. Perfecto. ¿Y qué opinas tú acerca de colocar la experiencia laboral? ¿Cómo lo ves tú? Ya, bueno, yo creo que tenemos dos casos importantes, ¿no? La persona que casi no tiene experiencia o no tiene nada de experiencia y la persona que tiene años de experiencia. Entonces, todo ya hemos dicho varias veces que debe de intentar estar en una hoja o máximo dos hojas, todo tu CV. Entonces, resumir únicamente, si tienes más de 10 años de experiencia, resumir toda tu experiencia en esas posiciones que tienen relevancia a la vacante a la que quieres aplicar. Porque a mí no me sirve si tú quieres aplicar para recursos humanos y has tenido experiencia en ventas, recursos humanos, en finanzas. A mí me interesa lo que tú sabes hacer en recursos humanos porque esa es la vacante a la que te quieres aplicar. Entonces, únicamente hacer ese resumen enfocado a la vacante a la que quieres. Y las personas que no tienen experiencia, también creo importante que no piensen como, oye, pues es que nunca he trabajado, pero sí tienes experiencia, o sea, consideren que si tienen experiencia desde que estás en la escuela, tú ya estás desarrollando habilidades ahí que son transferibles al trabajo. Entonces, tú cuando llegues a un trabajo, estas habilidades de liderazgo, trabajo en equipo, comunicación, las puedes aplicar totalmente a un trabajo. Si ya hiciste prácticas profesionales, también, o sea, no es un trabajo, no has firmado un contrato como tal, pero también estás en un ambiente que no es la escuela, que también puedes transferir todo lo que desarrolles ahí a un trabajo como tal. Si eres recién egresado, evidentemente no te van a decir, y quiero que cuentes con 5 años de experiencia, ¿verdad? No va a ser así. Voluntariados, todo eso cuenta como una experiencia que tú puedes plasmar en tu CV. Entonces, ¿qué Así pasó, Manu? es. Sí, o sea, mucho de lo que mencionas es totalmente cierto, ¿ya? Creo que un CV se divide, como tú dices, con experiencia o sin experiencia. Creo que los CVs que tienen experiencia, los profesionales que tienen bastante experiencia, 10 años, 15 años de experiencia, ahí tienen dos caminos desde mi óptica, ¿no? Primero, alinear su experiencia en función al puesto que están aplicando. Y número dos, siempre utilizar los últimos años de experiencia, ¿no? Y saber cómo organizar esa data, ¿no? O sea, no es que tienes que poner los 15 años porque posiblemente te vas a ir en más de dos hojas, pero sí estructurar tu CV con los 3, 4 últimos empleos o los 6 a 8 años de experiencia, dependiendo, ¿no? Aquí todo es dependiendo, realmente en temas de recursos humanos hay blancos, negros y grises, la verdad. Ya Entonces, sé. no, me ha pasado a mí que yo he tenido 7 años de experiencia en mi CV y no por eso yo solamente he puesto esa experiencia, sino he tenido que poner un par más porque lo amerita, ¿no? Pero como tú bien dices, si una persona no tiene experiencia, no es que no tenga que hacer, ¿no? Y a mí me pasó con un muchacho que estudiaba derecho, ¿ya? Y su experiencia, él me pone que había trabajado, había sido dirigente de estas asambleas estudiantiles en su universidad, ¿ya? Él dirigía eso. Entonces, cuando lo entrevisté, comenzó a explicar cómo gestionaba la asamblea estudiantil, cómo lideraba, cómo trabajaba en equipo, cómo se comunicaba. Y si bien es cierto, no tenía una experiencia laboral, las competencias que había desarrollado personalmente, pues con esa experiencia lo hizo todo. Entonces, para mí fue muy grato cómo una persona, un profesional que todavía no era practicante, Ujú. incorporaba estas actividades extrauniversitarias, ¿ok? Para poder sumar su CV. Y eso es un poco lo que tú estás diciendo, ¿no? Todos los practicantes, como dicen, no tengo experiencia laboral en el área, pero créame, una pasantía, una investigación,
un círculo estudiantil, Voluntariado. voluntariados, todo eso suma y te desarrolla competencias. Y nosotros los reclutadores, cuando estamos entrevistando practicantes, no pedimos que tengan la experiencia o los conocimientos a nivel pro. Lo que nosotros comenzamos a identificar es si tienes las competencias blandas para alinearte a lo que buscamos como vacante y si puedes alinearte también a la cultura de la empresa. Entonces, por ahí es importante transmitir todas aquellas actividades extracurriculares para que te podamos conocer mucho más, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. Y pasa mucho. Creo que son de las preguntas más frecuentes que hay de, si no tengo experiencia, ¿qué voy a poner en mi CV, no? ¿Qué le voy a poner? Entonces, creo que esta información les puede ayudar mucho para poder redactarlo. Sí, Eh, mira, justo nos acaba de escribir Juan Carlos Carbonell y dice, acabo de salir de una entrevista de trabajo, gracias por los tips, entré con más confianza. Qué bueno, Juan Carlos. Muchísimos qué éxitos. bueno. Sí, sí, ahí nos cuentas cómo te fue. Ok, aquí veo otra pregunta. No, a ver, dice, alguien dijo que es cierto. No, alguien dijo algo que no estaba de acuerdo. Ok, Víctor ya lo... Hugo, Víctor Hugo dice, soy recién egresado, ¿qué consejo darían si tengo pocos años de experiencia cuando estas te piden mínimo 3 años? A ver, Venga, hay- mano. aquí hay dos cosas, ¿ya? Y después me gustaría tu opinión. A ver, me gustaría saber si consensuamos, ¿ya? Si el perfil del puesto me pide 3 años es porque es un requisito técnico a priori, ¿no? Si yo no tengo experiencia, ¿ok? Obviamente tengo que ir buscando otras vacantes que me permitan generarla, porque no, se me ocurre que si pido un analista contable, ¿ya? Que es un puesto un tanto senior, necesita una experiencia previa para poder desempeñarse eficientemente. Pero si tú eres recién egresado y no tienes la experiencia, digamos que tienes que quemar ciertas etapas para poder estar a la altura de un nivel de analista, ¿no? Por ese lado lo veo, ¿no? Y justo vi el comentario de Hus, no puedo ver tu nombre, pero dice, algunas empresas piden practicantes pero con experiencia o experiencia de 2 a 3 años en puestos, ¿no? Sí, o sea, definitivamente que hay buenas prácticas y malas prácticas de las empresas, y una de esas es pedir practicantes con experiencia, ¿no? Se entiende que un practicante es una persona que está en proceso de aprendizaje y que básicamente entra a la organización para eso, para seguir aprendiéndose y prepararse para dar el gran salto a la parte profesional, ¿no? Me parece que es una mala práctica que se hace en algunas empresas. No sé si en México pasa igual. Sí, desafortunadamente, y yo digo, huyan de ahí. O sea, ni siquiera apliquen porque yo estoy de acuerdo contigo. O sea, cuando tú estás aplicando, tú sabes tu experiencia, sabes que eres recién egresado, que probablemente tienes tu servicio social, a lo mejor tienes tus prácticas, pero aún no has entrado a una organización a desempeñar lo que sabes. Entonces, si te están pidiendo 3 años como requisito, coincido, no, probablemente no es una vacante en este momento para ti. Entonces, para evitar frustración personal, yo diría, vamos primero a agarrar experiencia, busca otras vacantes donde no estén pidiendo, que te permitan desarrollarte y que te ayuden a crecer para que puedas aplicar luego a esas posiciones. Porque, y bueno, y paralelo a eso, trabajando en ti, o sea, capacítate en eso que te falta o en esos requisitos que viste en esas vacantes que aún no tienes. Por ejemplo, si estás tratando de aplicar a una posición donde te piden algún sistema en especial, o sea, deja tú que ya 3 años de experiencia, ¿no? O que ya de ahí ya estarías fuera, ¿no? Entonces, pero te están pidiendo un sistema que aún lo has escuchado, pero pues no lo has ocupado nunca. Te piden también que tengas conocimiento de alguna ley, no sé, lo que sea. Capacítate en eso, aunque no vayas a aplicar esa vacante, para que posteriormente, tú ya estando en tu posición de becario, practicante o en esa donde no te están pidiendo experiencia, puedas dar el salto en algún momento y ya tengas esa capacitación previa. Y ya cuando llegues ahí, pues ya no sientas esa frustración de, ay, pero es que, pues ya, ahora ya tienes la experiencia.
ya no te puedes permitir que no tengas la parte técnica que te están pidiendo, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo coincido totalmente y cuando las organizaciones piden eso, me suena a explotación, la verdad. Entonces, Sí, tal cual. algo ahí. Tal cual me parece eso, ¿no? Suena fuerte lo que decimos, pero sí, o sea, a veces quieren contratar practicantes porque es una vacante de costo bajo, ¿no? Entonces, a veces utilizan al practicante como el asistente y hasta a veces el analista. Entonces, lo sobrecargan de trabajo, ¿no? Y a veces uno, y me incluye, porque yo también he sido practicante mucho tiempo, uno por querer aprender más, uno se comienza a meter y asume más responsabilidades y a veces uno termina siendo los pulpos del jefe cuando no es lo apropiado, ¿no? Entonces, creo que las organizaciones, sí, ahí Gema dice mano de obra barata. Gracias, Gema. No lo quería decir yo, pero sí, es verdad. Entonces, Se te vio, Manu. Yo también vi que ya lo estabas ahí a punto de decir, y yo ya dije, no pasa nada. sí, yo creo que ahora las organizaciones están tomando más en consideración el rol del practicante como un rol de aprendizaje, ¿no? Y Ujú. más ahora que las organizaciones están medidas por su nivel reputacional. Entonces, eso es algo muy importante que pega como marca empleadora, ¿no? Antes uno podía contratar un practicante ad honorem y era la situación de antes y lo aceptaba como tal porque la economía de hace 15 años en el país era otra, ¿no? Entonces aceptaba las vacantes, ¿no? Pero ahora se están respetando más las leyes laborales, se considera más la reputación de la organización, la marca empleadora, porque los trabajadores son nuestro primer cliente interno y los que van a Claro. transmitir nuestra marca empleadora hacia las demás personas y los que van a ser nuestros posibles consumidores. Entonces creo que a nadie le gustaría decir, mira, en esta organización a los practicantes los tratan mal, ¿no? O sea, creo que eso ya diría bastante de una organización. Entonces, Sí, bueno, y a todos los empleados, ¿no? Pero ahorita que estamos tocando el tema de los practicantes, se, se ha vivido, o sea, tú lo has dicho, yo también he sido becaria practicante en mi momento y pues sí, es actividades que probablemente no están tan relacionadas a lo que tú esperabas como administrativas que no estaban dentro de lo que tú planeabas, pero yo digo que eso de alguna manera te va sirviendo de experiencia también para conocer cómo es internamente una organización, o sea, procesos, políticas, eso te ayuda mucho para posteriormente dar ese salto que tú dices, ¿no? sí, eso sí. Bueno, ya hablamos un poquito de la experiencia, creo que hemos hablado un pincelazo ya, porque creo que hablar solamente de cómo estructurar la experiencia laboral es su propio life, ¿ya? Sí, eso Sí, parece. sí, eso sí es verdad. Cuando comenzamos a hacer un CV, justo veía las preguntas que nos hicieron hace una semana en mis publicaciones y me decían, ¿y qué hacemos con las referencias? ¿No? Ahí, Ya. ¿qué opinas tú? Sí, igual que la carta de presentación, únicamente si te las están solicitando. O sea, de un primer momento, en un primer contacto, o sea, definitivamente yo no considero que se deban de enviar a menos que te las pidan de un primer momento, porque más adelante en el proceso parte de ello va a ser pedir las referencias laborales. Entonces, pero va a ser después, no va a ser en un primer momento. Entonces, yo no las agregaría. Ok, ok. Opino igual que tú. O sea, las referencias laborales es información de terceros. O sea, con mayor razón la información es súper sensible. Entonces, ¿qué sucede? La daría cuando me la piden. Y el reclutador usualmente te la pide cuando el proceso está más avanzado. ¿Qué pasa si tú la colocas? ¿Ya? Y aquí es muy importante. Tú le estás dando carta abierta al reclutador a que llame de buenas a primeras. Entonces, si tú no le has avisado a tu jefe anterior que estás postulando a un proceso, entonces realmente cuando lo llame va a sentir primero desconocimiento, incomodidad, porque no sabe para qué lo llaman, ni de parte de quién, o en qué momento lo llamarán, y eso lo predispone a la referencia laboral
a que no lo haga de la mejor forma, ¿no? Entonces, por ahí creo que uno siempre tiene que preparar el camino en cada etapa del proceso, ¿no? Y lo segundo que sí he visto que ha pasado es que a veces te piden las referencias porque estás buscando no a la persona, sino a su jefe para otro proceso de reclutamiento. Entonces es peor, Bueno, de verdad, o claro, sea, me ha pasado que he visto reclutadores que sí, oye, llama al analista para que te dé las referencias de su jefe y lo llamas a su jefe, ¿no? Entonces, eso, o no. sea, está súper mal, pero en algunos casos pasa, ¿no? Eso es súper, súper, súper válido. Pero sí, 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 sí. No, no, la verdad es que yo nunca he visto algo, algo parecido, pero suena que no está nada bien. Oye, aquí Ramírez Morales Ani también volvió a preguntar, bueno, sobre la información del DN, no, del DNI. Igual, no se pudo, ¿verdad? Sí, sí, eso es, o sea, colocar la dirección o el DNI, la verdad es que es información confidencial. A no Sí. ser que te lo pidan, ya, porque estás más avanzado del proceso y en algunas posiciones sí te piden el DNI para poder hacer una verificación de tu situación crediticia o validar tus Ajá, exacto, antecedentes, exacto. es válido. Y acá en Perú, por ejemplo, sí es necesario en algunos sectores, te piden tu condición crediticia porque es un Ah, requisito legal, ¿no? Entonces, ahí en esos casos sí es válido que te lo pidan, pero colocarlo de buenas a primeras no lo recomendaría, ¿no? Y en el tema de la dirección, con que coloques el distrito y el departamento más que suficiente. sí, 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 sí. Eso sí. Ok, ahora pasando como un poquito más, a ver, es que están preguntando aquí. Ok, que seguimos como que la estructura del CV que no hemos aún terminado ni concluido. Ya hicimos parte de la experiencia profesional enfocada a lo que vas a aplicar, ¿no? A la vacante a la que vas a aplicar. Tu nombre, solamente si tienes dos, únicamente pon uno, de preferencia, y un apellido para que seas recordado por el reclutador. Contacto, igual, información sensible, solamente que verifica que el número que pongas vas a contestar, que esté correcto, tu correo electrónico, eso es también súper importante. No sé si te ha pasado a ti, Manu, que llamas o te contesta alguien o el número no existe y el CV pintaba al candidato perfecto y pues ya, se perdió la oportunidad de que siquiera lo pudo haber venido a entrevista, ¿no? Así es. Y en el caso del CV, si bien es cierto, es la carta de presentación más importante, creo yo, tenemos que ser veraces y profesionales, ¿no? Muchas veces los reclutadores decíamos, el papel lo aguanta todo, ¿no? Hacer un CV impecable, súper vendedor, con palabras muy, muy bonitas, puede jalar el ojo, pero si eso no se contradice con la realidad y cuando llamamos al postulante o lo entrevistamos, no se trasluce, no es veraz en lo que pones, realmente te deja mal parado como postulante, ¿no? Sí, Y justo también en los datos personales, el correo. Por favor, utilicemos un correo lo más profesional posible. Eso es súper sí, importante. Sí, sí, evitemos nombres de Princesita 24 o Gato Fiero 38, ni Sol y Luna, ¿no? no, Tratemos de usar lo más profesional posible, porque desde ya recuerden que estamos vendiendo una marca personal, ¿no? Y la marca personal lo es todo. sí, 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 sí. Y digo, no es que te define el correo electrónico, ¿no? Pero estás haciendo una primera impresión. Entonces, no nos gustaría que nos identificaran como el Luna y Sol 4839, ¿no? Una cosa así. Ujú, así es. Mira, Víctor Hugo hace una interesante pregunta. ¿Cómo podría justificar que estuve un año en una empresa cuando esta fracasó, cuando me salí y no pude conseguir carta de recomendación? A ver, este, Ok, acá en Perú las cartas de recomendación no son muy usuales, ¿ya? Lo que vale más es el certificado de trabajo. ujú, Yo usualmente he visto las cartas de recomendación muy poco, ¿ya? Más es la buena referencia y tu certificado de trabajo. Y obviamente tú hablas con la verdad, ¿no? Tú vas a claro, explicar
tú vas a explicar que estuviste un año porque la organización quebró o se disolvió, ¿no? Y obviamente yo tuve que buscar una mejora o negocié con la organización para ver mi desvinculación más apropiada. O sea, creo que la verdad ante todo es lo más importante, porque recuerda de que cuando llamen a la organización o a tu último empleador, le van a preguntar, ¿y por qué se retiró Víctor Hugo? Y es así, y va a pasar, ¿no? Le pasó a un colega mío que me decía, Manuel, ¿y qué digo? Yo terminé de trabajar el 15 de marzo del 2020. ¿Qué pasó? No, la pandemia, la organización quitó las áreas, ¿no? Donde yo trabajaba. Pues bueno, sé sincero, ¿no? O sea, mira, pasó la pandemia, me dijeron que ya no iban mis procesos y negocié con la organización y me retiré en buenos términos, ¿no? Y ya está, ¿no? Es así de Totalmente. simple. Y si no, Eh, eh, es así. Y si no te fuiste en buenos términos y te aplicaron periodo de prueba, también, digo, ¿sabes qué? Me aplicaron periodo de prueba porque ya no iba a mi posición por tal y tal motivo y listo, ¿no? Sí, entonces, o sea, yo creo que respuesta corta a todas esas preguntas de ¿y cómo le digo esto? ¿Y qué le digo si un año estuve no trabajando y esto? Primero, tengan claro la verdad, o sea, no mientan y no traten de inventar algo de, bueno, para poder justificar esos espacios en blanco, porque realmente no son espacios en blanco. O sea, si dejaste de trabajar, ¿qué situación te llevó a eso? ¿Cuál fue el motivo de salida? Y bueno, ¿qué estuviste haciendo en ese tiempo? Que esa va a ser otra de las preguntas que seguro te van a hacer en entrevista. Así Entonces, es. desde ahora, o sea, esos espacios dedícalos también para poder seguir en tu búsqueda activa y además también desarrollarte profesionalmente, o sea, en casa capacitándote, o sea, nunca dejes de actualizarte. Entonces, eso también cuenta como algo, a que tú digas, bueno, pues estaba ahí esperando a que me llamaran a entrevista, todo el año estuve ahí esperando. Bueno, pues, pues gracias, ¿no? La Sí. verdad. Entonces, a que alguien te diga, bueno, estuve esperando, sí, y pues estuve en búsqueda activa y además tomé cursos en línea gratuitos, o tomé una certificación mientras seguía con mi búsqueda, porque pues sí, este año es un año totalmente diferente al resto. Entonces, muchos espacios, muchos meses sin trabajar por diferentes motivos, pero totalmente entendible. Solo hablen con la verdad. Así es. Y ahora es muy importante que ustedes digan cómo se han retransformado, reconvertido, cómo se han renovado en esta pandemia, ¿ok? Qué cosas han hecho de manera constructiva a nivel profesional y a nivel personal, si han tenido algún emprendimiento, si han cambiado sus hábitos, todo eso suma, porque eso es cómo te has adaptado, cómo has sido flexible, cómo has sido resiliente en esta pandemia, ¿no? Exacto. Sí, 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 Nos sí. preguntan por aquí también, ¿debo agregar mi servicio social si yo ya tengo experiencia? ¿Tú qué opinas? Yo le preguntaría a quién preguntó, a lo Cora, ¿cuánta experiencia tienes? Porque si solo tienes probablemente 6 meses de experiencia, valdría la pena agregar el servicio social. Si tú ya tienes una experiencia de 3 años, ya no lo agregues. O sea, yo recomendaría ya no agregarlo. Entonces, justo platicábamos hace ratito que pensamos en dos candidatos, uno que ya tiene experiencia y el que no tiene experiencia. El que no tiene experiencia usa ese recurso, servicio social, voluntariados, prácticas profesionales para hacer el CV, pero una vez que ya tienes una experiencia laboral, pues esto ya no tiene mayor relevancia, ya no está tan fresco, ya tienes otra cosa de qué hablar y ya has desarrollado nuevas habilidades. Entonces, solo si no tienes experiencia, sí manténlo, si no, ya hay que quitarlo. Yo opino. Yo creo que yo creo que esta conversación ya me huele a hacer un tallercito, ¿ah? Un taller de cómo redactar mi CV, porque la verdad es que nos estamos quedando cortos de tiempo, ¿cómo es? ¿No? Ya venimos hablando 1 hora y 5 minutos y la verdad es que el tema todavía está para más.
Sí, Hemos bueno, hablado qué es un CV, porque es importante, hemos mencionado cuáles son las partes de un CV a grosso modo, hemos hablado algunas sí, casuísticas de cómo manejar el CV y bueno, y ahora se vienen unos tips, pero igual nos quedamos cortos, ¿no? Así que creo que es un buen momento para también decir o proponer más adelante en hacer un tallercito de cómo redactar un CV, ¿no? Eh, sí. si me lo permites, o sea, yo tendría algunos tips para que el CV sea mínimamente eficiente. Lo primero es que sean veraces, ¿no? Sean estratégicos, y estratégicos implica seleccionar las palabras claves dentro de su CV, ¿ok? Sean ordenados en cómo estructuran su información. Si obviamente están buscando un empleo, lo primero que colocan es la experiencia laboral y después los estudios, ¿no? Sean, redacten bien, ¿no? La redacción es súper importante. La redacción, pásenle el corrector ortográfico siempre y después decirle a un amigo que lo lea para que les dé su opinión del CV, ¿no? Esos son los tips que yo les daría cortitos nomás para que después podamos hablarlo. Me parece, yo también coincido contigo que la ortografía, mis tips así nada más para cerrar ya esta plática que ya se extendió y no me había dado cuenta de tan entrada que estoy, es la ortografía es bien importante, en serio, bien importante. El contenido más que el diseño, lo que decíamos al principio, el fondo, o sea, el contenido es más importante que todas las imágenes que puedas aplicar y que lean la vacante al momento de hacer, o sea, leer detenidamente lo que están pidiendo y lo que no están pidiendo para que tu CV esté estratégico como lo dice Manu. O sea, no pongas todo, o sea, seguro tienes mucha experiencia, pero enfócala a la vacante que quieres aplicar o en lo que tú te quieres desarrollar para que tenga esas palabras claves y tengas muchas más probabilidades de que te llamen. Así Eso es. son mis tips, nada más, Y ya. sí, sí, un último tip es enviemos el CV en horario de trabajo. No lo enviemos de noche o no lo enviemos los fines de semana. Recuerden que las vacantes siempre se suelen publicar con mayor frecuencia los días lunes o martes, así que los reclutadores siempre van a estar en las mañanas y en las tardes filtrando y en las tardes, noches llamando, así que hay unas horas más apropiadas para mandar el CV. Y nada, de verdad es que yo te agradezco bastante, Nancy, por la iniciativa de poder conversar contigo, hablar un poquito más del CV. Espero que esta no sea ni la primera ni la última, sino que podamos tener más iniciativas contigo. Y a todas las personas que nos han escuchado, muchísimas gracias por sus preguntas, por, por sus comentarios, por su participación. De verdad que estoy muy agradecido y satisfecho con este primer live que hemos hecho. ¿Tienes algunas palabras, Nancy? Nada, la verdad es que yo también te quiero agradecer porque me diste la oportunidad y nos dimos la oportunidad de tener nuestro primer encuentro con la gente que vemos, bueno, que están dentro de nuestra comunidad, pero que no conocemos. Entonces, ahorita que tenemos esta pequeña interacción con ellos, me me parece increíble y nada, esperemos que podamos hacerlo nuevamente, porque de hablar nos quedó Corto. mucho más, ¿eh? Entonces, muchas gracias y pues nada, nos vemos pronto, seguramente. Muchas gracias. Que tengan muy buenas noches. Y ya saben, hay que cuidarse bastante que el COVID está fuerte por acá. Sí, por todos lados, cuídense y cualquier pregunta, ya saben, ahí está el reclutador.p o pueden preguntarle a Modernito el Moderniza Monito de CB, Modernito TV. al gorila de Moderniza CB. Buenas Exacto. noches. Cuídense Cuídense mucho. bastante. Bye bye.